Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa del Preuniversitario Municipal Junto a ti. En este momento nos acompaña nuestra profesora de lenguaje. Profesora. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva cápsula de lenguaje. Hoy vamos a trabajar una de las habilidades más sencillas, no la más sencilla, pero una de las más sencillas, así que vamos a disfrutar de un texto que está pero buenísimo para ir practicando y conociendo esta habilidad. Ok, empecemos. Entonces, como les comentaba, la habilidad que vamos a trabajar hoy está dentro del nivel de las más sencillas y esta habilidad es sintetizar. Avancemos para comenzar ya. Ok, una cosa que tenemos que recordar es que en la prueba de transición ex-PSU lo que importa más que el contenido, digamos, son las habilidades cognitivas. Eso significa que el estudiante debe poder demostrar ciertas habilidades en cuanto a la comprensión lectora. Por eso es que vamos a trabajar en base a ellas y conozcamos la habilidad. Avancemos, por favor. Ok, primero, esto es importante decir, el DEMRE es el encargado de organizar, armar y ejecutar todo lo relacionado a la prueba de transición, por eso es importante saber lo que ellos dicen con respecto a esto, ¿sí? Pero en palabras sencillas, sintetizar quiere decir comprimir o resumir el texto, pero dejando los elementos centrales. Eso es muy importante porque muchas veces creemos que hacemos un buen resumen, pero finalmente dejamos los elementos claves fuera. Entonces hay que tener ojo con eso. Avancemos, por favor. Ok, profe, le traigo un personaje que está, pero de miedo, y es el verdugo. Cuando escucha verdugo o ve esta imagen, ¿qué idea viene a su cabeza? La muerte, la decapitación. Exacto, y de hecho, acá, bueno, si vemos la imagen, tenemos a un hombre súper seguro de sí mismo, pero ocultando su rostro. ¿Qué pensaría usted, profe, si se encuentra con un hombre que oculta su rostro? Vergüenza, probablemente era un oficio no bien considerado, no sé si mal pagado, pero evidentemente que no gozaba de la popularidad frente a sus vecinos. Entonces proteger el rostro probablemente significaba proteger la identidad y evitar malos tratos. Sí, exacto. Además el temor, porque, bueno, contextualizando, recordemos que en la época en que teníamos reyes y monarquías, el rey era quien mandaba y si alguien desobedecía al rey, merecía la muerte. Podía ser por robar, por matar, por engañar, por muchas razones. Entonces el verdugo era el encargado de terminar con la vida de esta persona que incumplió una orden real. Y claro, ahí teníamos al verdugo, que yo digo, qué miedo haber tenido yo un vecino verdugo, porque bueno, él sabía si yo me portaba mal, sabía dónde encontrarme fácilmente. Entonces yo digo, qué miedo. Bueno, recordemos, el verdugo, como bien decíamos, es un hombre que es el encargado de acabar con la vida de aquellos que se portaban mal, pero habían dos formas. Profe, ¿ha escuchado usted hablar sobre la guillotina? Claro que sí. ¿Y qué sabe de la guillotina? Revolución Francesa, guillotín, un sistema de castigo, se castigaba fundamentalmente la corporeidad de los insurrectos y tenía un fin moratorio, ¿no? Intimidar precisamente a la población para que no accediera a ciertas consideraciones. Entonces finalmente, más allá de la pena hacia un sujeto, era un testimonio de poder frente a una sociedad. Sí, exacto. Eso también es bien importante destacar. Como bien decía el profe, las ejecuciones se hacían, digamos que en la mitad del pueblo, para que todo el mundo viera. Y era una forma de aleccionar. Entonces, por eso digo, este hombre representa muchas cosas, pero yo pienso en él y digo, ¡ay, qué miedo! Hoy vamos a revisar un texto que justamente tiene a este personaje como protagonista, pero vamos a conocerlo un poquito en la intimidad, porque ¿qué piensa un verdugo, profe? ¿Qué siente un verdugo? ¿Qué cree usted? Con respecto a su oficio, ¿Sí? bueno, puede despreciarlo o puede querer ser un especialista. Exacto. O puede sentir remordimiento. También. Pero no lo sabemos. ¿Quién ha entrevistado a un verdugo? Ahora lo vamos a saber en este texto que vamos a trabajar. Avancemos, por favor. Ok, ¿parto yo? Parte usted. Vamos a trabajar, bueno, antes de, vamos a hablar un poquito del autor de este texto, de Koestler. Este hombre húngaro
escribió este texto y yo diría que es una joyita dentro de los cuentos. Profe, ¿qué opina usted de este autor? Bueno, es un microcuento, un autor que se mueve precisamente en las líneas de la Guerra Fría. Es un hombre de cierta característica existencialista, lo vamos a ver en su literatura, una literatura con un fuerte compromiso político también, y con una buena cantidad de ensayo. Es fundamentalmente un narrador, ensayista, con una profunda formación filosófica. Por lo tanto, sus textos tienen que ser leídos no solamente como una narración, sino como una reflexión sobre el espíritu humano. Exacto. Y acá, bueno, como yo mencionaba, vamos a leer un texto de este autor que yo lo considero muy bueno, profe. Yo sé que a usted también le gusta. Sí, así que disfrutemos de este texto. Vamos a iniciar. El verdugo. Cuenta la historia que había una vez un verdugo llamado Wang Lun, que vivía en el reino del segundo emperador de la dinastía Ming. Era famoso por su habilidad y rapidez al decapitar a sus víctimas, pero toda su vida había tenido una secreta aspiración jamás realizada todavía: cortar tan rápidamente el cuello de una persona que la cabeza quedara sobre el cuello, posada sobre él. Practicó y practicó, y finalmente en su año 66 realizó su ambición. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Prosigo? Era un atareado día de ejecuciones y él despachaba cada hombre con graciosa velocidad. Las cabezas rodaban en el polvo. Llegó el duodécimo hombre, empezó a subir el patíbulo y Wang Lun, con un golpe de su espada, lo decapitó con tal celeridad que la víctima continuó subiendo. Vamos a la otra diapositiva, por favor. Veamos cómo cierra este texto. Cuando llegó arriba, se dirigió airadamente al verdugo. ¿Por qué prolongas mi agonía?, le preguntó. Había sido tan misericordiosamente rápido con los otros. Fue el gran momento de Wang Lun. Había coronado el trabajo de toda su vida. En su rostro apareció una serena sonrisa. Se volvió hacia su víctima y le dijo: «Tenga la bondad de inclinar la cabeza, por favor». Fin. Fin. Profe, opiniones sobre el texto, ¿qué le parece? Extraordinario, extraordinario. Un microcuento con una estructura muy definida. Si bien escapa la estructura del microcuento, en el sentido de que hay un final y un desenlace, pero hay un elemento de ambigüedad, de polisemia al final, porque hay que hacer una pequeña relectura. Y en el marco también del proceso y del contexto de escritura que tiene Koestler, es importante ver fundamentalmente la labor que tiene el poder sobre los sujetos. Así que no, un tremendo cuento, tremendo. Sí, a mí me gusta mucho porque el final yo considero que es una bomba que tiran, porque ahí nos damos cuenta, wow, el tipo no se dio cuenta que estaba muerto, a él ya le habían cortado la cabeza. Y cuando Wang Lun sonríe tan contento, nosotros decimos, ya, lo consiguió. Claro. Y claro, el final de por favor inclina la cabeza para que el tipo se diera cuenta que su cabeza iba a caer al suelo, maravilloso. Esconde además también el ánimo triunfalista que tiene el verdugo, porque había intentado durante mucho tiempo hacerlo. Y es en esta fecha, en el año 66, sí, cuando él se da cuenta y dice, bueno, mira, lo hace. Exacto, lo logré. Así que para los que se preguntaban, ¿qué es lo que piensa un verdugo? Por lo menos en poder decapitar a la perfección. Sí. No nos dice fundamentalmente más características mayores sobre el verdugo, pero asociado a la cultura nipona, a la cultura oriental, el uso de la perfección, de la eficacia, de la eficiencia, no es una cuestión menor. Ajá, no es algo al azar. Vámonos entonces a ver cómo funcionaría la síntesis en este relato. Ok, vamos a revisar los ejercicios. Ok, revisemos esta pregunta. Vamos a recordar que estamos hablando de la síntesis. Sí. Y en la síntesis hay ejercicios que son clásicos. Por ejemplo, ¿cuál es el tema principal presente en el texto leído? Acá tenemos que destacar que siempre que aparezca el tema, cuando nos pregunten por el tema, nos están queriendo decir de qué se trata esto. Sintetice. Exacto, sintetiza esto. Ok, revisemos las alternativas. A, el trabajador benévolo. B, sí, por favor, profe. Hay elementos de benevolencia en el verdugo, pero digamos no contiene todas las acciones del texto. Yo la descartaría. Exacto, sí, mejor la descartamos. B, cumpliendo el sueño de infancia. ¿Qué opina de También esa? hay un elemento inicial, hay un anhelo que el personaje posee,
pero tampoco copa todo el relato. Exacto. Y como estamos haciendo un resumen, y esto es importante decir también, esto es global, considera todo el texto. Todo el texto. Por ende, puede que el tipo haya tenido este sueño desde su infancia, pero no nos ceñimos solamente a la infancia. Por ende, también se descarta. C. La práctica hace al maestro. Voy a comentar la D antes, si me permite. Ya, ok, perfecto. Porque la D me parece incluso hasta contradictoria con lo del texto. Exacto, ¿cierto? sí, sí. La D. La víctima es quien siempre tiene la razón. ¿Por qué, profe? ¿Por qué le parece que Porque no? la única diatriba que tiene la víctima es no darse cuenta, ¿cierto? Y efectivamente no tenía la razón, ya se le había cortado la cabeza. Exacto. Entonces contradice el sentido del texto. Y recordemos, nuevamente están preguntando por todo el texto. ¿Y quién es nuestro protagonista? El verdugo. ¿Y qué es lo que hace el verdugo? Practica y practica hasta lograr su objetivo. Por ende, la respuesta correcta es la C. La práctica hace al maestro. Exacto. Muy bien. Veamos el otro ejercicio. Veámoslo. Otro ejercicio clásico de la habilidad de síntesis, el título. No sé si alguna vez han escuchado, pero hay quienes dicen que el título es el resumen perfecto. Yo conozco algunos libros que yo diría, sí, tienen el resumen perfecto. Profe, por ejemplo, yo pensaba en Crónica de una muerte anunciada, Sí, del sí, Gabo de García sí, Márquez, sí. que yo considero que es, pero Sí. tremendo resumen, el título. Sí. Entonces, en este caso, eso es lo que tenemos que conseguir. Veamos, ¿qué otro título refleja el contenido del texto leído? A. Alcanzar los anhelos de vida por parte de Wang Lun. ¿Qué opina de esta, profe? Podría ser, ser, ¿cierto? sí. Sí, pero la vamos a dejar ahí para revisar las otras. B. La justicia por manos de Wang Lun. No pone, yo diría que ahí hay elementos que no están en el texto, porque efectivamente nada sabemos sobre la justicia del condenado. Exacto. Entonces yo la eliminaría la B. Sí, además él es simplemente el que ejecuta, nada más. Sí. La C. Los deseos del emperador Wang Lun. No, tampoco copa todo el contenido del texto. Exacto, además acá tenemos una alternativa trampa, Sí. porque el emperador no es Wang Lun, Exacto. es el verdugo, así que se Es descarta. contradictoria. Ajá, exacto. Y la D, Wang Lun contra el pueblo. No hay esa relación en el texto. No. No. Exacto. Por ende, nos devolvemos hacia arriba y nos quedamos con la A. Si fuera más específica esta alternativa, incluso debería decir alcanzar el anhelo de vida Claro. por parte de Wang Lun. Sí. Pero en este caso, la respuesta correcta es la A. Es la más próxima. Es la más próxima, exacto. Nos vamos con el último ejercicio. Y último, y también un clásico de la habilidad de síntesis es la idea principal. Veamos, ¿cuál es la idea principal del segundo párrafo del texto leído? Este ejercicio es local, porque solamente considera un elemento dentro de todo el texto, que en este caso sería el segundo párrafo. Ok, veamos. A. La atareada jornada de trabajo de Wang Lun. Bueno, la práctica supone una cierta disciplina, pero no hay una descripción en el segundo párrafo. No recuerdo una descripción sobre la práctica diaria del verdugo. Ya. Yo la desecharía. Ok. B. La velocidad del trabajo de Wang Lun. Tendríamos que volver a la... Ajá. Porque podemos hacer el ejercicio, podemos volver al segundo párrafo. Sí, eso es muy importante. Y también aprovecho de decir para todos, chicos, es relevante el poder volver al texto, porque hay mucha información que uno puede rastrear y con eso uno puede responder. Acá tenemos el segundo párrafo y vamos a poner atención, ¿sí? Dice, era un atareado día de ejecuciones y él despachaba a cada hombre con graciosa velocidad. Las cabezas rodaban en el polvo. Llegó el 12º hombre, empezó a subir el patíbulo y Wang Lun, con un golpe de su espada, lo decapitó con tal celeridad que la víctima continuó subiendo. Aquí hay dos elementos que Exacto, coinciden, ¿no? sí. Celeridad y graciosa velocidad. Está al Exacto. principio y al final del texto. Sí. A ver, tal vez con esto podemos avanzar un poco más, Sí, ¿cierto? podría ser. La velocidad de trabajo de Wang Lun, el efectivo trabajo de Wang Lun, la pereza del trabajo de Wang Lun, eso es contradictorio. Ajá. Debiésemos estar entre la B y la C. Exacto. ¿Cierto? Sí. Está complicado, ¿ah? La ¿Cuál es la velocidad o el efectivo trabajo de Wang Lun. Quedémonos con la C, el efectivo trabajo de Wang Lun. ¿Por qué se quedaría con la C? Porque finalmente, desde el segundo, pero siempre mirándolo también desde el texto global, ¿no? Finalmente logra su cometido y dice que iban pasando una cabeza sobre otra. Entonces eso habla de la velocidad, pero también de la efectividad.
Ajá, exacto. Y acá, para poder, porque muchas veces pasa que estamos entre estas dos alternativas. Lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que predomina, ¿ya? Y en este caso tenemos dos conceptos que nos dan la idea de cuál podría ser la alternativa correcta. En este caso, la velocidad es la que prima por sobre el efectivo trabajo, que en realidad sí es efectivo, ya. Pero como ya tenemos dos características de velocidad, lo más certero sería quedarnos con la B, la velocidad del trabajo de guante. Muy bien, muy sí. bien. Complejo discernimiento. Sí, súper. Muy bien. Y por eso mismo es que es importante que volvamos siempre al texto, no desecharlo y no leerlo más. No, es importante. Y otro tip, cuando nos encontremos con este tipo de ejercicios que son mucho más locales y nos piden, oye, aquí está, o tienes que buscar en el segundo párrafo, subrayamos eso y buscamos en el segundo párrafo. Y debiésemos obviar entonces el resto del texto y circunscribirnos solamente al segundo párrafo. Exacto, esa es la idea. Que es el error que yo cometo al elegir la C. Exacto, porque incluso lo menciona, si vemos todo el texto, pero en realidad debemos fijarnos solamente en el segundo párrafo. Perfecto. ¿Sí? Uy, nos ha quedado súper claro. Y un tremendo relato. Ojalá que nuestros amigos puedan buscar más literatura de este ensayista, filósofo, narrador húngaro. Húngaro, ¿cierto? Sí. Húngaro, ¿cierto? Años 30, 40 está escribiendo Coetzee, sí, me parece, ¿cierto? Porque él nace en 1905, me parece, si es que mal no recuerdo. Sí. Bueno, hemos llegado al final del programa. Agradecerle a nuestra profesora, invitar a todos nuestros estudiantes a seguir participando a través de Classroom en el Preuniversitario Municipal de Talca junto a ti, y al resto de la población, al resto de los estudiantes que quieran seguir preparando su prueba de selección, sintonizarnos todos los días a las 2:30 con programas de lenguaje, ciencias, historia, matemáticas y orientación. Un fuerte abrazo. Y por favor no olviden dejar sus comentarios en redes sociales para proponer temas o algo que no entendieron también, para que lo podamos rescatar y traerlo también a estas cápsulas. Vamos a estar en línea contestándose. Sí, exacto. Bien, un abrazo, nos vemos. Chao.